Sean todos muy bienvenidos al mensaje del día de hoy. Mi nombre es Manuel Pinedo, soy el diácono de la Iglesia Cristiana Carismática. Y como todos los domingos vamos a compartir el día de hoy un mensaje muy especial. Empezamos a ver la semana pasada la autoridad del creyente. Y esto es tremendo porque hemos aprendido durante más o menos un año ya. Primero, cuán bueno es Dios, cuánto nos ama, cómo su amor incondicional nos justificó, eh, nos sanó, tuvimos una serie de sanidad, eh, vimos eh, cómo nos amó de distintas maneras, vimos el propósito de la ley, vimos cómo Dios nos ama incondicionalmente y también vimos fe y gracia, el equilibrio entre la fe y la gracia. Entonces hemos estado estudiando durante el último año sobre la identidad de cómo Dios nos ama, ¿no? De cuánto nos ha amado, cuál incondicional y gratuito es su amor siempre con nosotros, ¿no? Y el día del domingo pasado comenzamos a ver más profundamente nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, cómo fuimos creados, ¿no? Y vimos la semana pasada desde Génesis 1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a crear el mundo, ¿no? Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Hierba que da semilla, árbol que da fruto, según su género, que de su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Aquí vamos a empezar a ver algo que se repite, ¿no? En este caso es según su naturaleza, según su género. Pero si vamos al versículo 21, vemos que cuando Dios crea los monstruos marinos, dice que las aves surgieron según su género y toda ave alada según su especie. Entonces cuando crea los monstruos marinos, los crea según su género y según su especie. Cuando crea las plantas, según su naturaleza, según su género. Cuando crea los monstruos marinos, según su género, según su especie, ¿no? Esto se repite el concepto, ¿no? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Nuevamente, ¿ves? Se repite esto. Esto se llama un patrón creacionista. De alguna manera se repiten los conceptos. Dios crea las hierbas de la tierra según su naturaleza, según su género. Crea los animales marinos según su especie, según su género. Después crea los seres que están en la tierra, seres vivientes según su género, según su especie. Tanto con los monstruos marinos como con cada especie dice por ejemplo aquí con los animales marinos, fructificad, multiplicado, les da un propósito, un patrón creacionista, según su especie, según su género y un propósito, ¿no? Pero miren lo que pasa cuando decide crear al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí el patrón creacionista cambia. Ya no es según su especie, según su naturaleza o según su género, sino que ahora al hombre se hace conforme a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que somos parecidos a Dios, similares a Dios. Y esto es muy revelador. No somos como los animales, no somos como los peces, no somos como la serpiente, como los perritos, los gatitos. ¿Me entiendes? Somos diferentes. Fuimos hechos con un patrón creacionista distinto. Ellos fueron creados según su especie y según su género. Nosotros fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Antes con los monstruos marinos vemos que había dicho multiplicarse, ¿no? Pero aquí no es solamente multiplicarse. El hombre tiene otro propósito. Fructificad, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgadla y señoreadla. O sea que hay otro propósito dentro de nuestra voluntad.
Estamos llamados a juzgar y señorear la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos hechos distintos de los animalitos. Fuimos hechos distintos al resto de los seres vivos. Y fuimos hechos con el propósito de señorear la tierra. Sojuzgar la tierra. Fuimos hechos con el propósito de administrar todo lo que se ha creado. Oiga, y esto es muy fácil de identificarlo cuando vemos la sociedad en la que vivimos. ¿Sabe qué? Cuando llega alguien y le diga, bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay guerras? La pregunta es, ¿qué te hace pensar que Dios tiene algo que ver con la guerra? Si te preguntan, bueno, y si Dios es tan bueno y si Dios es real, ¿por qué hay gente muriéndose de hambre en África? La respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Qué te hace pensar que Dios tiene algo que ver con el hambre en África? ¿Y por qué digo estas cosas? Porque aquí lo que yo estoy observando es que el ser humano está diseñado para señorear la tierra. Dios creó la tierra, amén que sí. Pero puso al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza para señorear y sojuzgar. Ahora pregúntese, ¿por qué hay hambre en África? ¿Por qué hay guerra en el mundo? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa del hombre. Claro, hay muchos estados religiosos en este momento. De hecho, vemos un estado religioso generando una guerra en distintos países. Y lo hacen en nombre de Dios, claro. Pero eso no quiere decir que sea Dios. Son las personas las que están haciéndolo, ¿no? Entonces, definitivamente, somos nosotros los que estamos puestos en este mundo para señorear y cuidar todas las cosas. ¿Está bien? Esto es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y de hecho vimos esto también, mire que dice aquí. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visitéis? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Oiga, si su Biblia dice ángeles ahí, usted puede tachar ángeles y poner Dios. ¿Sabe por qué? Porque el texto original no dice ángeles, dice Elohim. Y Elohim significa Dios Todopoderoso. O sea, el versículo 5 dice, les has hecho un poco menor que Elohim. ¿Sabe lo que significa Elohim? Dios Todopoderoso. Entonces, ahí debería decir, les has hecho un poco menor que Dios. Y esta es la versión de la Reina Valera, donde las personas que tradujeron la Biblia dijeron, no, no puede ser tanto. Entonces pusieron ángeles porque encontraron que era demasiado, ¿no? Pero vamos a ver otra versión. Esta es la versión de la NBI, que dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Versículo 5. Pues lo hiciste un poco menor que un dios. ¿Y sabes qué? Más específicamente debería decir, lo hiciste un poco menor que Dios. Génesis dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y aquí Salmos dice, lo hiciste un poco menor que Dios. ¿Sabe qué? Usted, ¿quién es en Cristo Jesús? Usted es un poco menor que Dios. Usted es un poco menor que Dios. No mucho menor, no. La gente, hay un desastre natural, la gente se muere. No somos nada. La verdad es que somos mucho. Somos un poco menor que Dios. Esto es tremendo. Es tan fuerte, es tan potente que la Reina Valera la tradujeron como ángeles porque era demasiado. No, no puede ser. Esto es demasiado. ¿Sabe lo que significa evangelio? Evangelio en su traducción sería algo así como noticias demasiado buenas para ser ciertas. Es extraordinario el evangelio, una cosa impresionante. Y esto es impresionante. Que yo le diga, usted es un poco menor que Dios. Es fabuloso, ¿no? Pero le voy a decir algo más. Mira lo que dice Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Cómo? O sea que el cristianismo es politeísta. Aquí estamos hablando del Olimpo y ahí están los dioses griegos, que son varios dioses. No, entiendo que no. Entonces, ¿quiénes son los dioses? Los dioses somos nosotros, y de hecho, si usted lee el contexto, está hablando de personas. ¿Hasta cuándo injustificar? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia a la fe. Está hablando de las personas. Defienden al débil.
Liberad al afligido y al necesitado, liberadlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Está hablando de personas. Y mira cómo termina el versículo 6. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Dios Altísimo. ¿Usted se considera un hijo de Dios? ¿Usted recibió a Jesús? Porque la palabra dice que los que recibieron a Jesucristo, estos son hechos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios y se reconoce como hijo de Dios, Salmo 6 dice que usted es Dios. Si usted es un hijo del Altísimo, usted es un Dios. Ni más ni menos. Usted es un Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ser un Dios. Digamos varias veces Dios. Espectaculares, pues. Es maravilloso. Mire lo que dice Lucas 19, versículo 9 al 10. Lucas 19, 9 al 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que el hombre ha perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido lo que el diablo se había robado. ¿Está bien? La voluntad de Dios siempre fue que recuperáramos lo que el diablo nos robó. ¿Qué nos robó el diablo? Nuestra condición de reyes. Todo fue puesto bajo nuestros pies, como vimos la semana pasada, ¿no? Dios puso toda su creación bajo nuestros pies. ¿Creó Dios Plutón? Porque si usted cree que Dios creó Plutón, le digo que Plutón está bajo sus pies. Hace poco, en esta nave Artemis, una tripulación visitó la parte de atrás de la Luna y viajaron lo más lejos que ha viajado el ser humano en el espacio, ¿no? Bueno, esa tripulación tiene a la Luna bajo sus pies. O al menos esa es su identidad natural. Fue creado a imagen y semejanza. Por eso usted cada vez que escuche a los pajaritos o mire las estrellas, recuerde cuánto Dios lo ama. Y cuánta autoridad le dio. Sin embargo, toda la autoridad que Dios nos dio, que Dios nos dio autoridad sobre toda la creación para que señoreemos y sojuzguemos, toda esa autoridad nos fue robada cuando Adán se sujetó al diablo. Y vamos a ver Génesis 3. Vamos a ir un poquito antes para que nos pongamos en contexto. Uy, se me... No, lo vamos a dejar ahí y yo le voy a poner contexto. Porque todos conocemos el contexto, ¿está bien? Dios dice, de todo árbol podéis comer, del bosque. Pero de este árbol, que yo les dejo ahí, ese árbol que está ahí, al centro del bosque, ustedes no comerán. Mire, aquí es donde la gente se confunde. Una persona una vez me decía, pero es que Dios, si Dios es tan bueno, ¿cómo va a ser tan malvado de poner un árbol al que no pueden comer, tentando a las personas así? Es una manipulación. La verdad que no. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú te imaginas el bosque. Quizás la gente se imagina el bosque como el patio de atrás de una casa. O una hectárea, no sé. Oiga, vea lo grande que es la Tierra, el planeta Tierra. Y hayan dos individuos con millones y millones y millones de árboles con fruto. Millones, millones y millones y millones y millones y millones de árboles con fruto. Y de todos esos árboles podían comer.
Y había un árbol del que no podían comer. Y había millones y millones y millones del que sí. Si a usted llega una persona y le regala una piscina llena de billetes de 100 soles y les dice, pero en esa mesa hay una moneda de 5 soles, eso no lo pueden tocar, todo lo demás sí. ¿Dónde está el Dios manipulando y tentando? En ningún lado, pues. No hay tentación alguna. Te dieron toda la riqueza que tú podrías necesitar. Todo lo que necesitabas. Y Dios se quedó con 5 soles. ¿Dónde está la malicia? Pero entonces, ¿por qué hay 5 soles? ¿Por qué está la posibilidad de desobedecer? Bueno, porque la palabra dice que Dios es amor. Y el amor no obliga, pues. Si Dios tiene obligada a Eva y a Adán a vivir en ese Edén maravilloso, dejó de ser amor. Para que haya amor tiene que haber compromiso. Entiéndalo bien. Porque aquí es donde se acaban las relaciones. Aquí es donde las parejas terminan y no quieren volver. Ah, es que se acabó el amor. No, no sé, el amor no se puede acabar. Usted decide cuándo acabarlo. Pero el amor no se acaba. El amor es un compromiso, una decisión. Tú decides amar todos los días. En las parejas no todo es sentimiento. Y el enamoramiento dura un par de meses. Después es bastante racional el asunto en muchos aspectos. El amor es algo que se trabaja todos los días. Y es un compromiso constante. Entonces, no puede haber amor sin la posibilidad de renunciar a ese amor. No puede Dios sostener una relación de amor con Adán y Eva si no hay un árbol de desobediencia. O sea, un árbol donde ellos lo puedan desobedecer, digamos, ¿no? Entonces, Dios les dice, de todos los árboles del huerto, de todos los árboles de este planeta, pongámosle, ¿está bien? Ustedes pueden comer. Hay un árbol, que es el que está ahí al centro, que ustedes no pueden comer. Disculpen. Entonces estaban felices en el Edén, Eva y Adán, con todos sus árboles frutales. Y apareció la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no, para que no muráis. Ya, oiga, ¿bajo quién había puesto la creación del mundo Dios? Bajo el hombre, ¿no? Bajo la imagen y semejanza. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Eva respondiéndole a la serpiente? ¿Qué es lo que debería haber hecho Eva? Es, cállate, serpiente. Las serpientes no hablan. No sé, pues. Someter a la serpiente. Pero de alguna manera ella empezó a obedecer lo que la serpiente le decía. Le hizo caso a la serpiente. Mire qué tremendo y qué parecido en nuestra vida. ¿Eh? Dios no hace dioses. Dios nos dice, son un poco menor que nosotros. Y a veces le hacemos caso a las voces que no tienen la autoridad que nosotros tenemos. A veces le hacemos caso a intuiciones, temores, pensamientos que no dicen ni la mitad de lo que somos. Inseguridades, temores. Dios te hizo un Dios. Entonces, cuando entendemos cuál es nuestra autoridad y quiénes somos, deberíamos preguntarnos, ¿qué hace Eva escuchando y respondiéndole preguntas raras a la serpiente? Lo correcto haría ser decirle, cállate, serpiente, en el nombre de Jesús.
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, perdón, ahí sí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oiga, primero, este Dios desgraciado que pone un árbol para tentar a la pobre Eva, oiga, ¿estaba Eva y Adán tentados en el momento que Dios les dijo este árbol no comerán? No, pues. No era tema. Ellos estaban experimentando lo que ellos eran para el Padre. Hijos amados, bien alimentados y prósperos. Y vino la serpiente, que es el diablo, con su mentira, con sus palabras torcidas. Vino el bribón. Así, bribón es el que tuerce la palabra. Y dijo todas estas cosas. Todas estas mentiras, esta manipulación. Y en el momento que Eva prestó el oído, porque atención, puede aparecer la serpiente y decir barbaridades y usted no escuchar, y usted hacerla callar. Es tu decisión. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú decides a quién le inclinas el oído. Si Eva hubiera hecho callar a la serpiente y no la hubiera escuchado, la historia sería otra. El error de Eva es que escuchó a la serpiente, escuchó lo que estaba diciendo, y en ese momento en que en su cabeza entró como una idea posible lo que dijo el diablo, en ese momento entró la tentación. Después de escuchar esto y de prestar oído para estas barbaridades que dijo el diablo, el árbol pasó a ser bueno y atractivo e interesante. Y comieron del árbol. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya la percepción cambió. Se sentían avergonzados. Se sentían desnudos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esta parte a mí me encanta. Siempre se trata el Génesis, muchas veces se habla de que Dios fue muy condenador, muy tremendo, pero la verdad es que no. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios sabía lo que Adán y Eva ya habían hecho? ¿O no sabía? No se había dado cuenta. Dios todo lo sabe, creo yo, ¿no? Dios todo lo ve. Él sabía que habían comido del fruto prohibido. Él sabía que habían transgredido la ley. Y si se da cuenta, no es que come Adán y se nubla el cielo y se ponen las nubes negras, caen los rayos y aparece Dios furioso, no. Dios, sabiendo todo lo que él había hecho, aparece por ahí caminando. Adán, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Te estaba buscando, Adán. ¿Dónde estás? Quiero estar contigo. Este es Dios. Este es el Dios que usted tiene que tener en su corazón. Ese Dios que sabe que lo desobedeciste. Y no te está condenando, te está buscando. Te anhela. Te desea. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios amoroso. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Adán te estaba buscando, ¿dónde estás? Me escondí y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. ¿Quién te dijo eso?
¿De dónde sacaste ese concepto? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Qué pasó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Qué vergüenza tener que decir que es tan común ver hombres con esta actitud, oye. No, mi esposa, no, la mujer que me diste, oye, por favor. ¿Saben que eso es ser poco hombre? Asuma su responsabilidad. Y esto también le puede pasar a las mujeres, porque no tiene que echarle la culpa a la esposa, puede echarle la culpa a otra cosa. No, y lo que más es el colmo es que a Dan un poco que le echa la culpa a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. O sea, es culpa tuya, ¿eh? Tú fuiste. Bueno, adivine, eso se llama religión. Piensa en las organizaciones religiosas hoy en día. Cualquier iglesia que se le ocurra y dése cuenta que la mayoría le está echando la culpa a Dios de todo lo que pasa. Se muere alguien desde temprana edad, Dios quería una flor en su jardín. ¿Le ocurre una desgracia en su vida? No, es que el Señor sabe por qué hace las cosas. Entonces, la religión tiende a echarle la culpa a Dios. Echarle la culpa a Dios de lo que le pase. Pero le digo algo, el cristianismo lo hace responsable a usted. Lo hace responsable a usted. Tu mujer comió, pero tú podrías no haber comido. Hace un par de semanas atrás empecé el mensaje diciendo todo lo que te está pasando es por tu culpa. Y esto la gente detesta oírlo. Pero es verdad. Gran parte de lo que estás viviendo es tu culpa. No, pero es que, bueno, el socio con el que trabajo es muy difícil. Bueno, ¿y quién te dijo que te unieras a esa persona? Fuiste tú. Tú decidiste hacerlo. No, es que mi mujer, es que mi marido. ¿Quién se casó? ¿Quién decidió casarse? Tú. Entonces, ahora toca echarle para adelante. Continuar. No estar ahí echándole la culpa a Dios de lo que te pasa. O a otra persona. No es exculparse, ¿no? La mujer que me diste, Señor, no fui yo. Fue la mujer que tú me diste. Tenía un poquito de culpa también. Me dio de comer y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, no, fue la serpiente. Me engañó y yo comí. Todos se sacaban los pillos, ¿no? Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. E interesante es que hace poco se descubrió que las serpientes tienen unas patas atrofiadas. O sea que la serpiente en algún momento caminaba y ahora se arrastra. Y aquí Dios empieza a decir las consecuencias del acto de la mujer. Maldita serás, se aumentarán tus dolores. Entonces Dios está castigando, la verdad es que no, Dios está diciendo las consecuencias de sus actos. El mundo quedó retorcido después de esto, ¿no? Porque los que éramos llamados a ser los dioses de este mundo éramos nosotros. Pero el hombre le dio la autoridad al diablo. Y por causa de nuestras faltas, de haber comido del fruto que no debía comer, Adán le dio la autoridad al diablo. Y el diablo pasa a ser el dios de este mundo. Sin embargo, el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que había perdido. El día de hoy usted puede retomar lo que el diablo le había quitado. Y ser el Dios de este mundo.
Mire, el diablo va a llegar como la serpiente a engañarnos. ¿Y qué debemos hacer? Callar al diablo. No permitir que se entrometa en nuestra vida. No permitir que nos engañe. Somos llamados a ser los dioses de este mundo. A sujetar toda la creación bajo nuestros pies. Oiga, ¿está viendo cómo están los gobiernos, las políticas hablando de esto del calentamiento global y bla, bla, bla? Bueno, hay mucho interés ahí y también está el diablo ahí metido, ¿no? Engañando. Sin embargo, hay problemas de contaminación en el mundo que han afectado al ecosistema en distintas maneras. ¿Y quién puede generar el cambio? ¿El perrito, el gato? Usted. Hay guerra en el mundo. ¿Y quién puede generar el cambio? ¿Dios? Usted. Hay miseria y hambre en el mundo. ¿Quién puede generar el cambio? ¿Dios? No. Usted. Usted es el Dios de este mundo. Usted tiene la autoridad sobre la creación. Así que anímese. Es tiempo de recuperar, de tomar lo que Dios ya recuperó para usted. ¿Está bien? Y de tomar este rol de dioses de este mundo con la autoridad que eso demanda. Cuando venga la serpiente a su vida y le hable estupideces, usted la hace callar, la mantiene sometida bajo sus pies, a obediencia de nuestro Padre. Amén. Excelente, ese es el mensaje del día de hoy. Quiero invitarlos a algo muy especial el día 25 y 26 de abril. Tenemos las dos últimas funciones de Voces de Libertad, nuestra obra teatro musical de Semana Santa. Va a estar muy bueno. Oiga, el 25 vamos a estar en el Centro Cultural El Olivar a las 4:30 de la tarde. Esto en San Isidro. Y el 26 vamos a estar en la Sala Alcedo del Teatro Segura en el Cercado de Lima a las 4:30 de la tarde también. Para que vayan, no se lo pierdan, va a estar precioso. Es el evangelio del teatro musical. No se lo pierdan, lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que nos vemos esos días. Que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos.